luz y el haz de luz hace una comba y vuelve a la superficie en donde va a pegar en un receptor y ahí vamos a poder hacer el cálculo de cuánto fue atenuado ese haz de luz en su camino. Esto en realidad no es tan así, no es que pegue una comba como si le hubiera pegado Messi un tiro libre a la pelota y vuelve a la superficie, sino que en realidad uno dispara el haz de luz y ese haz de luz empieza a rebotar en todas direcciones y parte de esa luz vuelve a la superficie. Esto en realidad funciona de esta manera. La ecuación que ven abajo a la izquierda es la ecuación que permite calcular cuánto de la luz que nosotros emitimos vuelve a la superficie. Y no nos vamos a meter con esta ecuación porque vamos a estar dando vueltas toda la noche y nos vamos a dormir todos. Pero sí es importante saber que ese scattering, ese rebote, va a estar en función de la longitud de onda de la luz que estamos emitiendo. Bien, nosotros sabemos que nuestro cerebro es un ávido consumidor tanto de oxígeno como de glucosa. Y tenemos muy poco tiempo, una vez que dejamos de recibir flujo cerebral, de supervivencia de las neuronas y para evitar, como dijimos al principio, ese déficit neurológico, tendríamos que estar monitorizando todo el tiempo ese consumo de oxígeno. Antiguamente solamente contábamos con el oxímetro de pulso y la verdad que no sabíamos lo que estaba pasando en el cerebro, sabíamos lo que estaba pasando en el dedo. Después apareció el catéter que podíamos colocar en la yugular interna y medir de esa manera saturación venosa mixta. Pero bueno, ese catéter tenía sus limitaciones. Primero teníamos que acceder a la yugular interna. Los pacientes con ventrículo único que iban a ir a la vía univentricular no eran candidatos para poner este catéter. Y por último apareció el NIRS, que es lo que tenemos actualmente y nos permite, poniendo un parche en la corteza frontal, saber qué es lo que está sucediendo en la corteza frontal. Tenemos valores, si quieren, entre comillas, normales de NIRS, y hay diferencia entre los valores normales que me puede dar el máximo o me puede dar el, el, el de Medtronic, y tenemos que saber cuáles son esos valores normales, pero no importa tanto cuál es el valor normal, entre comillas nuevamente, sino que lo que más me importa a mí saber es la variación de ese valor respecto al basal. Nosotros podemos tener un paciente con una cardiopatía cianótica y manejar valores de NIRS cerebrales del 40%. Eso va a ser normal para un paciente que tiene una cardiopatía cianótica, pero va a distar mucho de lo que es el valor normal para un paciente que viene con una CID. Entonces, para no tener que estar memorizando valores todo el tiempo, lo más importante que nosotros tenemos que saber es que nosotros ponemos el parche de NIRS antes de la inducción anestésica, marcamos el basal y le prestamos atención. Y si de ese valor basal yo tengo una disminución del 20%, me tengo que preocupar. Si ese valor se mantiene cercano al 20% del valor inicial, yo me quedo tranquilo que ese cerebro más o menos va a estar normoperfundido. Entonces, primera cuestión importante con respecto a los valores es saber que del valor basal, 20% de ese valor yo puedo tolerar como aceptable. Ya si disminuye por debajo de eso, me tengo que empezar a preocupar. Y por otro lado, yo también tengo que saber que habitualmente hay una diferencia del 10% entre el valor cerebral y el valor somático. Siempre 10% menos en el cerebro. ¿Por qué? Porque el consumo cerebral de oxígeno siempre es mayor al somático. Por eso suele estar 10 puntos por debajo. Un signo incipiente de shock es cuando esos valores se empiezan a igualar. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro detecta que hay una hipoperfusión, va a redirigir el flujo de la circulación esplácnica a la cerebral. Entonces, esos valores, esa diferencia se va a empezar a achicar. Tengo que saber también que el valor que me va a estar mostrando el NIRS
se construye empíricamente en virtud de un cálculo que el fabricante hace en donde considera que el 70% de la muestra del parche va a ser obtenida de vasos venosos, el 25% va a ser obtenida de vasos arteriales y por último el 5% va a ser obtenida de vasos capilares. Cuando esa relación vascular varía, los valores de NIRS varían. Así, por ejemplo, cuando yo pongo el parche justo sobre el seno frontal, el valor de sangre capilar va a ser mayor al que tendría habitualmente fuera de un seno venoso cerebral. Es por ello que el valor que voy a obtener de NIRS, al tener un mayor porcentaje de sangre venosa, la sangre venosa es sangre deoxigenada, va a ser menor que si lo tuviera estrictamente fuera del seno. Es por eso que está mal colocar el parche NIRS bien en el centro de la frente, porque está justo sobre el seno frontal. Lo tengo que poner en un costado, alejado de ese seno. Este es un trabajo hecho en cochinillos en donde muestra que con valores de NIRS por debajo de 40 empieza a aumentar el valor de ácido láctico y si yo mantengo este valor de NIRS por debajo de 40 durante más de 5 a 10 minutos, empieza a haber daño cerebral, empiezo a tener lesión en las neuronas. Como para tener una idea de valores en los cuales yo me tendría que empezar a preocupar. Ahora, viene un paciente caminando, entra al quirófano caminando, nos saluda a todos, yo le pongo el parche y el NIRS me marca 40. ¿Eso quiere decir que el paciente va a tener daño cerebral? De ninguna manera. Es por eso que es tan importante colocar el parche del NIRS antes de la inducción anestésica. Porque si el paciente está bien con un valor determinado de NIRS, está bien con un valor determinado de presión, de oximetría, esos son los valores que yo tendría que plantearme como objetivo mantener durante la anestesia o la perfusión. Si el paciente entra hablando y caminando con un valor de NIRS de 40, ese es el valor que yo tengo que tratar de mantener. No lo tengo que llevar a 100. Un valor de 100 no es bueno, como vamos a ver dentro de un minuto. Este es otro trabajo que demuestra que valores de NIRS por debajo de 45, todos estos pacientes antes de la inducción manejaban valores de NIRS de 60, 70%, y observaron que pacientes que manejaban valores de NIRS por debajo de 45 tenían tasas de déficit neurológico más elevadas que los pacientes que manejaban valores más elevados. Y pacientes con valores de NIRS en la fosa renal por debajo del 30% tenían mayor tasa de daño renal en la anestesia y en la cirugía que aquellos pacientes que manejaban valores de por encima de 30. Este es otro trabajo que muestra lo mismo. En las columnas negras en el gráfico de arriba ven los pacientes que murieron y en las columnas blancas ven los pacientes que sobrevivieron. Antes de la inducción anestésica, preoperatorio, ven los valores de NIRS, son muy similares, están por el orden del 65%. Postinducción, los valores se mantienen 60-65%. Durante la bomba de circulación extracorpórea, los valores aumentan, fíjense cómo aumentan 70-75%. Y fíjense cómo acá sí hay una gran diferencia a la salida de la bomba. Los pacientes que les va peor tienen tasas de NIRS que andan por debajo del 45%, mientras que los pacientes que tienen NIRS por encima del 55% sobreviven. Y a las 24 horas lo mismo. Y en el gráfico de abajo a la izquierda ven la tasa de déficit neurológico. Nuevamente, valores muy similares antes de la inducción, en la inducción y durante la bomba, y fuera de bomba, a la salida y a las 24 horas, los pacientes que tienen valores de NIRS bajos les va muchísimo peor que los pacientes que tienen buenos valores de NIRS. Entonces, esto nos permite ver que el NIRS tiene un valor diagnóstico, tiene un valor pronóstico en nuestros pacientes. Razón de más para utilizarlos.
Este es otro trabajo que muestra cómo los Perdóname, pacientes... te puedo hacer, Sí, Perdóname, sí, perdóname sí. que te moleste. Te quiero hacer una pregunta. ¿El NIRS tiene alguna base de datos donde todas estas gráficas de los porcentajes de oxigenación, la oscilación que van teniendo durante el procedimiento, desde el momento de la colocación del dispositivo lector hasta que finaliza la cirugía o en la recuperación del paciente en la terapia intensiva, para poder estudiarlo y Sí, valorarlo? podés. Si Sí, hay... tanto el máximo como el de Medtronic, vos podés con un pendrive descargarte toda esa información. Sí, podés. Y podés descargarte los gráficos y podés descargarte tablas. Así que sí, lo puedes hacer. Si no querés estar copiándolos, ¿no? Durante la cirugía, sí lo puedes hacer. No, básicamente en los pronósticos posoperatorios para ver si los pacientes salen con algún déficit neurológico o de hecho no se despiertan en el posoperatorio, se puede evaluar y preguntarse o buscar la causa para aprender qué es lo que pasó durante el procedimiento y corregir las fallas que se pueden llegar a presentar teniendo este parámetro NIRS como diagnóstico, ¿verdad? Sí, sí, lógico. Bueno, de hecho, en la cirugía, si a vos te baja el NIRS, bueno, tiene que sonar las alarmas y hay que revisar qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces el NIRS es el primer monitor que te va a saltar y te va a decir que hay algo que está mal. Y eso lo vamos a ver ahora en un instante. Y si, y si no lo vemos, por favor, recordámelo y lo charlamos más en profundidad. Eh, este es un trabajo hecho en neonatos que nacieron prematuros con encefalopatía hipóxico-isquémica y vieron que los pacientes que tenían valores de NIR cercanos al 100 eran pacientes a los que les iba peor que aquellos que tenían valores 60-70. Y ahora ustedes me pueden preguntar, pero escúchame, Martín, vos me dijiste los que tienen menos de 45 les iba mal, pero ahora me está diciendo los que tienen 100 también les va mal. Y sí, ¿y por qué se da esto? Ustedes tengan presente que el valor de NIRS es un valor que me está hablando de saturación tisular de oxígeno. Si yo tengo un valor de 100% en la arteria aorta y tengo un valor de 100% en la vena cava superior, eso quiere decir que yo no tuve consumo de oxígeno a nivel cerebral. ¿Se entiende? No se consumió nada de oxígeno. Y eso me habla de que, o por un lado tengo un hiperflujo atroz, tengo mucho flujo, o por el otro me habla de que mis neuronas se están tronando y no están funcionando, por ende no están consumiendo oxígeno. Entonces, si yo largo con un valor de NIR de 60 y durante la cirugía veo que me empieza a aumentar 70, 80, 90, 100, me tengo que preocupar tanto como si me estuviese bajando. Yo tengo que tratar de mantener los valores de NIRS dentro del 20% del valor que yo le puse en el parche antes de la inducción anestésica. Tanto si baja como si sube, me tengo que preocupar. De la misma manera. Este es un trabajo hecho en un paciente en el cual se le estaba haciendo una circulación cerebral selectiva y tenía parche en ambos hemisferios y en un momento determinado de la cirugía se ve una caída abrupta en ambos hemisferios. Como ven, ustedes ven que largamos con 80-90